Nuevamente un saludo a los que nos están acompañando durante esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Venimos estudiando el Evangelio según Marcos. Ya vimos la introducción a este Evangelio y ya vimos la primera parte de este capítulo primero. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de este Evangelio, pero es necesario mencionar antes de la predicación lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos revelan, nos enseñan, es el medio que Dios ha utilizado para preservar su voluntad, para preservar aquello que Él ha revelado acerca de sí mismo. Las Sagradas Escrituras preservan la revelación de Dios. ¿Y de qué la preservan? La preservan de la malversación humana y de los engaños del diablo. Es la fuente confiable que nos manifiesta la sabiduría y la voluntad de Dios. Entonces, el estudio de las Sagradas Escrituras es importantísimo. Es lo que Dios ha preservado durante miles de años para comunicarnos su voluntad y enseñarnos quién es Él. Vamos a dar ahora lectura del pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Los invito a ir al Evangelio según Marcos, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 9 al 11. Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice de la siguiente manera: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es un pasaje muy interesante y ya estaremos viendo por qué. Recordemos un poco de lo que vimos en la predicación pasada. Estuvimos hablando de aquellos puntos de conflicto que hubo en el judaísmo entre las tradiciones judías y las enseñanzas de Jesús. Vimos que el mayor punto de conflicto que se presentó, de hecho, no fue tanto en relación con las enseñanzas, sino fue más bien en relación con quién era el mismo Jesús. Ahora, muchas cosas fueron dichas acerca del Señor. De hecho, Mateo 16, 13 al 15 nos muestra que el pueblo discutía sobre este tema. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos comentaron al Señor lo que habían escuchado entre el pueblo. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otro que era Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces el Señor Jesucristo les pregunta: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Como les decía, para algunos judíos, para algunas personas, incluso en la actualidad, creen que Jesús solamente fue un hombre. Para los judíos, o alguna parte de los judíos, Jesús simplemente era un carpintero, hijo de José. Para otros, creían que fue alguno de los profetas, era un profeta, solamente un profeta más. Sin embargo, ambas opiniones estaban muy lejos de describir quién es verdaderamente Jesús. Ahora menciono todo eso porque creo que el propósito principal del Evangelio según Marcos es esclarecer quién es Jesús, es presentarnos quién es Jesús. Marcos quiere mostrarnos, el evangelista Marcos quiere mostrarnos que Jesús no es como Moisés, que Jesús no es como Elías, que Jesús no es como Juan el Bautista, que Jesús no es como ningún otro profeta.
Marcos quiere mostrarnos cuán único es el Salvador. Y eso es lo que nos muestra el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Parece como si Marcos nos mostrara primero una visión general y posteriormente en su introducción o en su presentación del Evangelio nos va adentrando más y más para mostrarnos quién es Jesús y cuán único es el Salvador que nos presenta. Para ver eso en esta mañana vamos a estudiar nuestro pasaje a través del siguiente bosquejo. El título es Jesús es bautizado. El primer punto va a ser el bautismo de Juan. El bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? Recordemos que el bautismo de Juan es el bautismo del arrepentimiento. Es la misma idea que se nos muestra en Hechos 19, 1 al 6. El bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. El segundo punto es Dios se manifiesta en el bautismo de Jesús. ¿Cómo se manifiesta Dios? Debemos de preguntarnos eso. Y el tercer punto es, ¿para quién es el bautismo? Entonces vamos a comenzar viendo el primer punto, el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento. Frecuentemente cuando nosotros tratamos con el tema del bautismo, su significado es algo que queda desconocido o que es malinterpretado. Y esto sucede porque se han perdido los puntos esenciales que nos enseñan qué es el bautismo. Ahora, en la predicación pasada vimos que uno de estos puntos es el arrepentimiento. El bautismo de Juan era o hacía un llamado hacia el arrepentimiento. El arrepentimiento que él predicaba unido juntamente con la idea del bautismo. Eso lo vemos en Marcos 1:4. Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. El bautismo que hacía Juan manifestaba la necesidad del arrepentimiento. Y primero para nosotros es necesario observar este punto esencial. Debemos de tener un concepto claro de lo que es el arrepentimiento. Debemos hacer una distinción. El arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento humano son muy distintos. El arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento de los hombres no son iguales, son totalmente diferentes. Para poder entender esto debemos de ver cómo se distinguen uno del otro. Mencionábamos que el arrepentimiento humano suele interpretarse como pedir disculpas o hacer actos para enmendar las faltas que se han cometido. Pero el arrepentimiento del que nos hablan las Escrituras, el arrepentimiento que se presenta aquí en el idioma original, presenta la idea de volverse hacia Dios. No hay comparación entre una idea y la otra. El arrepentimiento humano es solamente pedir disculpas y posteriormente a la hora o al día o a la semana se vuelve a caer en la misma ofensa. Pero el arrepentimiento que nos muestran las Escrituras tiene la idea de caminar hacia Dios, dar la vuelta del pecado y caminar hacia Dios, volverse hacia Dios. Entonces no debemos de confundir el arrepentimiento que nos presentan las Escrituras como un buen comportamiento meramente superficial. No debemos entenderlo como algo externo. Muchas personas consideran que por ser buenas exteriormente, por mantener las apariencias, son buenas. Pero ¿qué sucede? Si el corazón, los vicios y los pecados que hay dentro de cada persona fueran expuestos a la luz, no habría mucha diferencia entre los más grandes villanos en la historia y los mejores moralistas. Si todos los vicios del
corazón, todos los pecados quedaran expuestos a la luz, todos aquellos pensamientos quedaran expuestos a la luz, no habría mucha diferencia entre los más grandes villanos en la historia y los más grandes moralistas. Hitler y Dalai Lama y Buda y todos los demás hombres, veríamos que los mismos pecados, los mismos vicios albergan en sus corazones. Quizás exteriormente hay diferencias, pero internamente todos son pecadores. O todos somos pecadores. Entonces, la idea bíblica del arrepentimiento no indica un comportamiento meramente superficial o externo. Indica volverse hacia Dios. El arrepentimiento bíblico es totalmente diferente al arrepentimiento humano. Principalmente involucra elementos internos, no externos. Elementos internos que consisten en un reconocimiento consciente del pecado personal. El verdadero arrepentimiento, el pecador se reconoce como pecador. No hay ninguna justicia propia, solamente hay una necesidad consciente de un Salvador, una culpabilidad consciente y verdadera. También involucra una tristeza real, no una tristeza falsa, sino una tristeza real, no una tristeza conforme al mundo, sino una tristeza real. Un verdadero dolor, un verdadero quebranto de corazón por haber pecado contra el santo y bondadoso Dios. Esos dos son elementos internos, no son externos, es a nivel interno. Pero también involucra un cambio en la voluntad. No es solamente saber que uno es pecador, no es solamente quebrantarse por el pecado, sino también es un cambio en la voluntad. Un cambio en la voluntad anteriormente habituada hacia el pecado. La voluntad que estaba habituada hacia el pecado es cambiada o va dirigida ahora para seguir a Dios y abandonar el pecado. Es más que un buen comportamiento. Es reconocerse como pecador, es quebrantarse por el pecado y es abandonar el pecado y caminar con Dios. Y claro que estos elementos internos tienen frutos externos, pero principalmente son frutos hechos en el corazón, por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios. Una ilustración de este arrepentimiento se nos presenta en el Salmo 51. Salmo 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco, un reconocimiento real, verdadero, de nuestros pecados o de nuestra condición como pecadores. Contra ti, solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, actos externos. No es lo que quieres, Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. En este Salmo 51 vemos estos elementos. Hay un reconocimiento
de su pecado a nivel consciente y personal. Hay un dolor verdaderamente por el pecado que se ha cometido, un quebrantamiento en el corazón. No crean que David andaba publicando este salmo y que lo creó como simplemente una poesía. Es una expresión que refleja el corazón quebrantado del salmista. Se duele verdaderamente por el pecado que ha cometido. Entonces hay un reconocimiento del pecado, hay un quebrantamiento real del corazón, pero en tercer lugar hay un cambio de voluntad. ¿Qué es lo que clama el salmista en este salmo? Está clamando la restauración a la comunión con Dios. Está expresando la necesidad de abandonar el pecado y buscar la comunión con Dios. No es un arrepentimiento de uno que se cree justo delante de Dios porque tiene una apariencia superficial de que es una buena persona, que no peca como otros pecadores. No vemos esa clase de justicia superficial, sino la de un pecador. Vemos un pecador que desea de todo corazón la restauración a la comunión con Dios. Este arrepentimiento, unido a la idea del bautismo que nos presenta Juan el Bautista, no apunta a un cambio externo, apunta principalmente a un cambio interno, un cambio en la naturaleza. No un cambio en la manera de actuar, sino un cambio en la voluntad, en la mente y el corazón. ¿Cómo cambiar una voluntad habituada al pecado a una voluntad habituada o deseosa de la santidad y la comunión con Dios? ¿Cómo cambiar una mente que maquina el mal a una mente que busca la piedad, que busca abandonar el pecado, que busca el bien del prójimo? ¿Cómo cambiar el corazón que desea el pecado, que desea las cosas malas, que desea el quebrantar la ley de Dios, a un corazón que desea cumplir y obedecer la ley de Dios? Es necesario un cambio en la naturaleza. Esa es la idea del bautismo que predica Juan el Bautista. Esa es la idea del arrepentimiento que presentan las Escrituras. Ahora, quizás ustedes puedan entender y puedan estar de acuerdo con todo lo que les he mencionado. Pero hay una razón por la cual les estoy mencionando todas estas cosas. Recordemos que este primer punto que estamos viendo es el bautismo que predicaba Juan, el bautismo del arrepentimiento. Todos podemos concordar sobre las ideas que les he presentado, pero les he presentado todo esto por una sola razón. Si el bautismo que presenta Juan nos enseña la necesidad de un cambio en la naturaleza, nos presenta que es un llamado hacia el arrepentimiento, hacia un cambio en la naturaleza, la pregunta aquí es la siguiente: ¿por qué Marcos, el evangelista, considera importante mostrarnos esta escena donde Juan el Bautista bautiza a Cristo? ¿Por qué Marcos nos presenta a Juan el Bautista? Y Juan el Bautista viene bautizando a pecadores. Y eso es entendible. Pero entonces se coloca una escena donde ahora Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y el bautismo de Juan el Bautista es un bautizo de arrepentimiento, que anuncia la necesidad de un cambio en la naturaleza. Y entonces aquí surge otra pregunta: ¿tiene Cristo pecados por los cuales deba arrepentirse? ¿Qué opinan? Otra pregunta:
¿Necesita la naturaleza de Cristo ser cambiada? Permítanme decirles que esa no es la intención del escritor. Es todo lo contrario. Entonces, para ver esto, vamos a ver nuestro segundo punto. Dios se manifiesta en el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos puso intencionalmente esta escena en este evangelio para responder preguntas acerca de quién es Jesús. Recordemos que había división entre el pueblo judío acerca de quién es Jesús. Marcos pone intencionalmente esta escena para mostrarnos quién es Jesús. Y Marcos no evita aquellos temas que pudieran ser difíciles, sino más bien da claridad de esos temas. Es muy probable que durante los primeros años de la iglesia se pudieron presentar cuestionamientos sobre si Jesús era solamente un profeta. ¿Eso realmente pasó? Y si Jesús era un profeta, la siguiente pregunta sería: ¿quién es mayor? ¿Juan el Bautista o Jesucristo? Si Jesús es un profeta, que era lo que se planteaba, Jesús solamente es un profeta, ¿quién sería mayor? ¿Él o Juan el Bautista? Y entonces seguiría: bueno, nosotros vimos o nosotros sabemos que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Miren esta escena. Jesús, un hombre de Nazaret. Las primeras palabras que nos muestra Marcos en esta porción, en el versículo que estamos estudiando en esta mañana, es que Jesús vino de Nazaret de Galilea. ¿Por qué está hablándonos de Nazaret de Galilea? Recordemos que los nazarenos eran vistos con menosprecio por el resto del pueblo judío. Y ellos decían: Cristo es un nazareno, Cristo es un galileo. Entonces Marcos utiliza primeramente esa frase. Jesús, un hombre de Nazaret. Y esta es una escena que les estoy planteando. Jesús, un hombre de Nazaret, un lugar donde no se había levantado profeta. Este hombre, Jesús Nazareno, viene a Juan el Bautista, un hombre que es tenido como profeta por el pueblo de Israel, un hombre que llama a los pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús de Nazaret viene a Juan el Bautista, y Jesús viene buscando a Juan y le pide que lo bauticen. Ante esta escena que les presento, ¿quién parece superior en este evento? ¿Jesús solamente es un nazareno, un lugar donde no se ha levantado profeta? Él viene a Juan a pedirle que lo bautice. Juan es tenido por profeta por el pueblo judío, y ellos saben que el bautismo de Juan es un bautismo del arrepentimiento. ¿Quién parece mayor en este evento? Juan el Bautista. La respuesta podría ser Juan el Bautista. De hecho, Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 3:26, nos presenta que entre los discípulos de Juan tenían también esta idea de la superioridad de Juan y sentían un celo por él. Dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los discípulos de Juan vienen a él celosos porque la gente seguía al hombre que él había bautizado. Los discípulos de Juan están celosos porque la gente se está yendo detrás de Jesús. Ellos creen que Jesús solamente es un profeta
y Juan es otro profeta, y Juan, por haber bautizado a Jesús, es un profeta superior. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta de Juan el Bautista? Veamos Juan 3, 27, 28. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Estas palabras de Juan dejan en claro que él conocía que Jesús era mayor que él. Vemos estas mismas palabras en Marcos 1:7 y Lucas 3:16. Entonces, el Evangelio, según Marcos, toma esta escena donde aparentemente se pudiera plantear la superioridad profética de Juan sobre Jesús. Marcos toma esta escena para esclarecer algo. Juan no es superior a Jesús. Y también para respondernos otra cosa: Jesús no es un pecador necesitado del bautismo. Ambas ideas quedan anuladas. Incluso el mismo Juan el Bautista dice que Jesús es superior a él. Mateo 3:14. Cuando Jesús viene para ser bautizado por Juan, ¿qué es lo que le dice Juan? Le dice: sí, pásale, déjate bautizo. Dice Mateo 3:14: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esa palabra que dice se le oponía, en el idioma original quiere decir: Juan le prohibía por completo, se negaba. Juan decía: yo no te puedo bautizar a ti, yo necesito ser bautizado por ti. Juan decía de Jesucristo: yo no soy digno de desatarle la correa. Entonces, Juan conocía, Juan sabía, Juan testificaba la superioridad de Cristo. Juan sabía que su ministerio era llamar al pueblo a volverse a Dios. Y juntamente a esto, anunciar al Salvador prometido. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús fue bautizado? Ya sabemos que el bautismo de Juan era un bautismo del arrepentimiento, un llamado a los pecadores que mostraba la necesidad de su cambio en la naturaleza. Y ya vimos que también que Jesús no era un profeta, y también vimos que Jesús no necesitaba ser bautizados por pecados que él hubiera cometido. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué el Evangelio, según Marcos, en estos versículos 9 al 11, nos muestra o nos narra que Jesús fue bautizado? Miremos el evento. Cuando los pecadores del pueblo venían a ser bautizados, preguntaban a Juan el Bautista: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Juan respondía: no hurtéis. Respondía así dependiendo a quién se le acercaba. Incluso cuando los fariseos y los religiosos se le acercaron para preguntarle, les dijo una frase de condenación. Pero cuando vemos a Jesús viniendo a Juan, observamos que Juan no se considera digno de bautizar al Salvador. Juan no dice: tú necesitas hacer esto, sino más bien dice: yo no puedo bautizarte, yo necesito ser bautizado por ti. Pero finalmente el Señor le dice: es necesario que sea así. Y entonces Juan accede a bautizar al Señor, aunque reconoce que no es digno. Lo sumerge en el agua. Y entonces, ¿qué pasa? Dice el pasaje:
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces esta es la objeción o la presuposición que se pudo haber presentado por alguna parte de los judíos durante los inicios de la iglesia, por incluso algunos falsos maestros durante los principios de la iglesia, de que Jesús era solamente un profeta, de que Jesús era solamente un hombre, quedan totalmente descartadas. Jesús no es ni era como ningún otro hombre, ni como ninguno de los profetas, ni como ninguno de los seres creados. Y para responder esto, Marcos nos muestra qué fue lo que pasó. Primero Juan reconocía su indignidad y posteriormente aconteció esto. Es como si Marcos dijera: así fue como sucedieron las cosas. Juan bautizó al Cristo, y cuando Juan bautizó al Cristo, vino el Espíritu Santo de forma visible y se abrieron los cielos y se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. El Espíritu Santo vino en forma visible sobre el Salvador y el Padre desde las alturas dio testimonio de quién es el Salvador. La voz de los cielos no dijo: he aquí otro profeta. No dijo: he aquí mandé a mi ángel Gabriel o a mi ángel Miguel. ¿Qué dice? Ese hombre que está en medio de ustedes es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. No se nos dice lo mismo de ningún otro hombre. Esas palabras que vinieron del cielo no las ha escuchado ningún otro ser, no las ha escuchado ningún ser creado, ningún humano. Es un evento único. Entonces Marcos nos muestra que el que está ante nosotros no es un profeta meramente. Ese hombre que fue bautizado ahí en el Jordán por Juan el Bautista es el mismísimo Hijo de Dios. Pero también vemos otra cosa. ¿Qué acontece en el bautismo de Jesús? Viene el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre desde los cielos declarando que es el Hijo, testificando quién es el Salvador. Pero pasa otra cosa. Vemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, no es solamente el evento que está aconteciendo en el bautismo de Jesús, sino que con la venida de Cristo se nos revela y se nos da claridad acerca de quién es Dios. No son tres dioses, tampoco es un Dios que cambia como algunas personas a través de la historia han planteado. No son tres dioses y tampoco es un Dios que cambia. Este pasaje junto con el resto de las Escrituras nos presenta al Dios Trino. Un Dios, tres personas. Nos presenta al Dios Supremo, el Dios sin igual en toda su creación. ¿Usted no lo comprende? Yo tampoco. No se preocupe, yo tampoco. Si pudiéramos comprender completamente a Dios, dejaría de ser Dios. ¿Es la doctrina de la Trinidad un invento? No. Es lo que nos presenta todas las Escrituras. ¿Lo comprendemos? No. ¿Lo creemos? Sí. ¿Por qué lo creemos? Porque la palabra de Dios nos muestra que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que es un Dios.
que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si quiere que su mente vuele con este asunto, le tengo otra pregunta. Si los evangelistas o si los apóstoles vieran conflicto en la doctrina de la Trinidad, si usted fuera un apóstol, ¿no evitaría este punto? ¿No evitaría este tema? ¿Por qué la necesidad de hablar del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo? Si hubiera un conflicto en la doctrina de la Trinidad, ¿por qué los apóstoles presentan este tema? ¿Por qué los evangelios nos muestran la importancia de este evento? ¿Por qué nos muestran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Saben por qué lo hacen? Simplemente porque es el Dios que se ha presentado y que se ha revelado durante toda la historia del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos muestra que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ahora notemos que dice en el principio Dios, y después dice, y el Espíritu de Dios. ¿Por qué se menciona a Dios y al Espíritu de Dios? Haciendo una distinción. ¿Por qué no dice simplemente en el principio Dios y luego Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Por qué dice el Espíritu de Dios? La respuesta es que se nos está presentando en Génesis una distinción, no una división. Se nos presenta que es el mismo Dios, pero se hace una distinción entre Dios y el Espíritu de Dios, no una división, es el mismo Dios. Y notemos que luego nos dice, y dijo Dios. Si yo les dijera que allí se nos muestra a Cristo, el Hijo, ustedes pudieran pensar que yo estoy forzando las Escrituras, ¿verdad? Se vería muy forzado porque dirían, bueno, ¿qué relación tiene y dijo Dios con Cristo? Pero vayamos a Juan 1, capítulo 1, versículos 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, esa palabra que usted ahí, verbo, ¿qué quiere decir? No crea que esa palabra verbo es verbo sustantivo, no. ¿Qué quiere decir la palabra verbo? La palabra verbo en este pasaje es la que indica la mismísima sabiduría de Dios, la mismísima sabiduría creadora de Dios, la inteligencia sapientísima detrás de toda la creación. Pero ¿saben qué quiere decir en el idioma? Hablar de la sabiduría de Dios es hablar de Dios mismo. Hablar de la sabiduría de Dios es hablar de Dios mismo. Entonces Juan nos dice que el Verbo es Dios. Mire lo siguiente. El Verbo era en el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan nos dice que el Verbo es Dios. Está haciendo una distinción entre la sabiduría de Dios y Dios, pero nos dice que es el mismo Dios. Una distinción, no una división.
Lo mismo que se nos presentaba en Génesis 1:1 entre Dios y el Espíritu de Dios. Una distinción, no una división. Entonces, Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo es Dios. Pero entonces esa palabra Verbo, que ya vimos que tiene el significado de la sabiduría de Dios, no nos está hablando solamente de una virtud de Dios, nos está hablando de una persona. ¿Por qué decimos eso? Porque esa misma palabra que utiliza Juan para referirse al Verbo, para referirse a Dios, a la sabiduría de Dios, Juan la aplica para presentarnos quién es Cristo. Si usted ve estas palabras, dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo, que es Dios y que se menciona como la sabiduría detrás de toda la creación, la sabiduría de Dios, se encarnó. Nos está hablando no de otro Dios, sino del mismo Dios. Se nos está hablando de una distinción, no de una división, no de un cambio en Dios, no de otro Dios, sino del mismo Dios. Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Padre no fue el que se encarnó. El Espíritu Santo no fue el que se encarnó. El que se encarnó fue el Hijo de Dios. Pero quizás hay cosas, como les decía, que no vamos a poder comprender, pero que las podemos creer porque es lo que nos muestra la palabra, es lo que nos está diciendo la palabra. Vemos una distinción. Juan utiliza la palabra verbo, y esta palabra verbo la utiliza con un propósito. ¿Saben por qué Juan presenta a Cristo como el Verbo de Dios? Con el propósito de mostrarnos la coautoría de Cristo en la creación. Por Él fueron todas las cosas hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan utiliza la palabra verbo para presentarnos a Cristo, para mostrarnos que en el principio era Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas, no tres individuos, sino un Dios personal, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Juan nos introduce, nos presenta al Hijo como el Verbo de Dios, para llevarnos a ver que el Hijo es eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Y recordemos por qué estamos mencionando todo esto. Este evento que nos está presentando el Evangelio según Marcos no es algo que evade, no es una doctrina con la que tenga conflicto acerca de la Trinidad, sino es lo que ha sido enseñado desde el principio, desde el Antiguo Testamento, que el Dios eterno es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto el Evangelio según Juan como el Evangelio según Marcos nos muestra a un Dios único, creador de todo el universo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la primera razón por la cual Marcos no evita este tema, sino que da claridad, es para mostrarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Que mencione al Padre y al Espíritu Santo nos está mostrando quién es Jesús. En ningún otro profeta, en ningún otro hombre aconteció un evento similar, solamente con Cristo. Marcos muestra este evento único y maravilloso para mostrarnos cuán único es Jesús.
para mostrarnos quién es Jesús. Y ahora ya sabemos por qué Juan el Bautista se reconocía indigno de bautizar al Señor. ¿Cómo voy a bautizar yo a mi Salvador? Es lo que decía Juan el Bautista. Pero entonces, ¿por qué razón fue bautizado? Hay dos razones principalmente por qué Cristo fue bautizado. Marcos puso este evento aquí para mostrarnos quién es Cristo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Es el que ha habitado en la eternidad con Dios. No es un ser creado, no es un ángel, no es un hombre, no es un profeta. Es el Hijo de Dios. Ya nos respondió eso. Pero entonces, si nosotros le preguntamos a Marcos, bueno, ¿por qué entonces fue bautizado? Si no tenía él que arrepentirse de pecados y él es el Hijo de Dios, ¿por qué fue bautizado? Hay una razón. Porque en Cristo y su ministerio se nos revelaría lo que nos es imposible de conocer por causa de nuestro pecado y aquello que estaba velado por la ley. Desde que el hombre pecó, no tenía acceso a Dios, estaba destituido de la gloria de Dios. Pero con la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa en la venida de Cristo, se nos revela la gloria de Dios. Se nos muestra lo que era imposible conocer por nuestro pecado y que estaba velado por la ley. Se nos revela la gloria de Dios. Se nos revela quién es Dios. Se nos revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, con la llegada de Cristo y su ministerio se nos revela la gloria de Dios. Durante el ministerio de Cristo vamos a ver constantemente, vamos a conocer más acerca de quién es este Dios único y que es desde toda la eternidad. Ese es el primer mensaje que nos da Marcos. En el ministerio de Cristo se nos revela la gloria de Dios. En la vida de Cristo se nos revela la gloria de Dios. La segunda razón es que Cristo no fue bautizado porque hubiera pecado o porque tuviera necesidad de arrepentimiento por algún pecado, sino que Cristo es bautizado por causa de nuestros pecados. Cristo en su bautismo está aceptando, está tomando el papel como nuestro representante, establecido desde la eternidad, establecido para comparecer por un pueblo pecador. Cristo no está siendo bautizado por algún pecado que él haya cometido, sino que en su bautismo está diciendo: yo voy a morir por este pueblo pecador. Él está siendo bautizado para ser el representante y el salvador de un pueblo pecador. Él está siendo bautizado para ser el mediador de un nuevo y un mejor pacto, donde se nos revelaría la gloria de Dios y se abogaría por un pueblo pecador. Por eso, inmediatamente después de que Cristo sale del agua, el Espíritu y el Padre dan testimonio de esto. Se cumplen las profecías, o algunas de las profecías. Durante el ministerio de Cristo vamos a estar viendo el cumplimiento de las profecías. Y entonces se manifiestan aquellas profecías donde decía: Él es el que tiene el Espíritu de Dios. Y el Padre nos llama a oírle a Él. Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová está sobre ti. Vemos al Espíritu de Dios venir sobre él. Aquel sobre el cual veas que viene el Espíritu de Dios. Vemos cómo se cumplen estas profecías. Él es el que tiene el Espíritu de Dios y el Padre nos llama a oírle a Él. Él es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Al contrario de los otros hombres que fueron bautizados como pecadores, el bautismo de Cristo es la señal pública de Dios hecha en el tiempo donde se reconoce a Cristo como el único Salvador. En el bautismo de Cristo, Dios nos presenta y reconoce a Cristo como el único Salvador. No hay otro Salvador como Él. De ningún otro hombre a través de la historia se ha hecho un reconocimiento público de parte de Dios de que sea un Salvador. Hay muchos hombres que dicen, Dios me dijo, Dios me dijo. Eso es mentira. Eso es falsedad. Pero cuando Cristo vino, los cielos se abrieron, vino el Espíritu Santo y Dios mismo, el Padre mismo, el Espíritu Santo dieron testimonio de Él. Él es el único Salvador. Eso es lo que nos está diciendo Marcos en este Evangelio. Creo que Marcos responde a las preguntas que pudieron haber. ¿Es Jesús un profeta? ¿Es Jesús solamente un hijo de un carpintero? Marcos ya respondió esas preguntas. Pero entonces ahora voltea esas preguntas. Es como si nos dijera, mira, este es Jesús. Entonces respóndeme ahora tú. ¿Este Nazareno es hijo de José? Y luego es como si dijera, ¿es entonces Jesús un profeta? Yo ya te dije quién es Él. Es lo que me presenta Marcos. Ahora tú dime qué respondes a estas preguntas. ¿Es Jesús un profeta? ¿Es Jesús hijo de José? ¿Un nazareno? Y la respuesta a estas preguntas es no. Jesús es el Hijo de Dios. Dios mismo dio testimonio de que Jesús es el único Salvador y es el Hijo de Dios. Entonces vamos ahora a nuestro tercer punto. ¿Para quién es el bautismo? ¿Para quién es el bautismo? El bautismo es una ordenanza, un mandato del Señor que ha sido practicado desde los inicios de la iglesia hasta nuestros días. Pero como habíamos dicho, parece que ha habido una oscuridad del significado del bautismo. Y hay dos puntos importantes que son los que ya hemos visto en relación con el bautismo. Uno, que nos apunta a la necesidad del arrepentimiento como un llamado a volverse a Dios. Ese es el primer punto. Sobre esto debemos decir lo siguiente: el bautismo no salva. Dentro del desconocimiento y a través de la historia, alguna parte de la iglesia ha enseñado que el bautismo salva, pero el bautismo no salva a nadie. El bautismo es una señal que indica que la persona que es bautizada ya se ha arrepentido de sus pecados y reconoce la necesidad del Salvador. Reconoce que para que sus pecados sean perdonados necesita del Salvador. Entonces el bautismo no salva. Pero es importante que consideremos que el bautismo y la relación con la necesidad del arrepentimiento. Y juntamente con ello recordemos que el bautismo no salva. El segundo punto que se ha perdido dentro de la instrucción que debería dar la iglesia es el siguiente:
En el bautismo de Jesucristo vemos cómo se torna el evento de ser un bautismo de llamado al arrepentimiento. En el Salvador viene a ser una identificación pública de Dios que muestra a Cristo como el único Salvador y que Él es bautizado por un pueblo pecador. Pero entonces esto viene a tener mucho significado e importancia para nosotros. Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos quiere decir Mateo 28:19? Ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios. El bautismo es ordenado aquí para la iglesia, para que vaya y haga, más bien para que haga discípulos, ¿verdad? Y los bauticen. El bautismo es ordenado, es una ordenanza que aplica a la iglesia, que indica que arrepentidos de nuestros pecados huimos a Cristo y con fe confesamos a Jesús como el Hijo de Dios que se encarnó, murió y resucitó para salvarnos. Entonces, nos mostraba la necesidad del arrepentimiento y aquí se nos muestra la necesidad de la fe en Jesucristo como el único Salvador dado por Dios. El bautismo es una señal pública de nuestra fe, ordenada por Dios, por medio de la cual somos identificados como su pueblo y parte de su iglesia. Cristo fue bautizado en señal de que Él se presenta como nuestro abogado para comparecer por pecadores, y los pecadores se bautizan como señal de que creen en ese único Salvador. Vemos dos elementos: el arrepentimiento y la fe. Y vemos que este bautismo es ordenado para que lo continúe la iglesia, pero no solamente con el significado que predicaba Juan el Bautista, sino con el significado completo: fe y arrepentimiento, arrepentimiento del pecado y fe en el Salvador de los pecadores. Entonces, ¿quiénes pueden ser bautizados? Todos aquellos que estén arrepentidos de sus pecados y se reconozcan como merecedores del juicio de Dios, y sin ninguna justicia personal o ficticia vean a Cristo como el único Salvador. Entonces, ¿quiénes pueden ser bautizados? Todos aquellos hombres que se hayan arrepentido y que crean en Cristo como el único Salvador, y que crean aquello que Cristo nos ha enseñado. Creer en Cristo es creer en quién es Cristo y lo que Cristo nos ha enseñado. Confesarle a Cristo. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Los creyentes, los verdaderos creyentes. En el principio de la iglesia, el bautismo no era visto solamente como una práctica, era visto como un acto de fe. Muchos de los que se bautizaban corrían el riesgo de ser asesinados por confesar públicamente en Jesucristo. Y aún así lo hacían. ¿Por qué? Porque era un testimonio público de que Cristo era su Señor. Debemos de recobrar la importancia de lo que es el bautismo. Aunque no salva, es una expresión pública de nuestra fe. Pero aquí hay otra cosa importante que no debemos ignorar, que es importante mencionar. ¿Quieres saber cuál es la distinción entre Juan el Bautista y Cristo? Que Juan bautizaba para el arrepentimiento, en señal del arrepentimiento, pero que Cristo
que es el que viene detrás de Juan el Bautista, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Se refiere a la obra del Espíritu Santo que abre los ojos para hacernos ver que hemos pecado contra Dios, contra el santo y bondadoso Dios, y que nos muestra a Jesús como el único Salvador que nos puede librar de la ira eterna. ¿Cómo surge el verdadero arrepentimiento y la fe verdadera? Surge por la obra del Espíritu Santo. Surge por la obra del Espíritu Santo, el cual toma la predicación del Evangelio, el cual toma las Escrituras para abrirnos nuestros ojos, para hablarnos a nuestros corazones, para hacernos ver nuestros pecados y llevarnos a ver a Cristo como el único Salvador que nos puede librar de la ira eterna. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que necesitan los pecadores. Y el bautismo que es en agua es un testimonio público de ese bautismo que ya ha ocurrido en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es un testimonio de que nos hemos arrepentido y de que creemos en Cristo como el único Salvador. Las preguntas que le podrían haber planteado a los apóstoles y a los maestros de la iglesia es: bueno, Cristo no era un profeta, bueno, Cristo no era hijo de un carpintero. Y después de que Marcos nos da la respuesta de quién es Cristo y nos muestra cuán único es el Salvador, creo que Marcos concluiría estas palabras llamando a lo siguiente: cree en Cristo, Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el que da el Espíritu Santo. Cree en Él y huye de la ira venidera. Esas serían las palabras del Evangelio según Marcos. Que el Señor nos ayude a poder practicar o llevar a cabo el bautismo de la manera correcta y no perder el significado de lo que es, sino enseñarlo, expresarle a que a través de su Espíritu obre en esta obra, traiga más gente y que sea un pueblo que verdaderamente busque adorar al Señor y vea cuán único es nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza de este día. Gracias por mostrarnos cuán único es nuestro Señor, por mostrarnos al Salvador Jesucristo. Creemos y vemos que en este Evangelio, según Marcos, se nos muestra que Cristo es tu eterno Hijo. Vemos que se nos muestra que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos que es un tema que incluso puede traer dificultad en nuestra comprensión. Sin embargo, nosotros podemos ver que tú, Señor, no tienes conflicto, que tú eres así, que tú no hay problema en ti, que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres el Dios que adoramos, así tú te nos has revelado en tu palabra y te rogamos que nos ayudes a nutrir nuestra fe, que esta confesión no sea cambiada, no sea trastornada, sino que tengamos los pilares claros durante todo nuestro caminar y que así constantemente tú vayas poniendo los pilares, Señor, y nos vayas enseñando y nos vayas haciendo una iglesia saludable, una iglesia que no se avergüence de predicar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y nos encomendamos a ti en esta mañana y te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.